Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a otro episodio de Kairos Podcast. Aquí su host, Michelle Nadine. El día de hoy vamos a hablar de cómo la filosofía los puede ayudar a ustedes a mejorar su salud mental o a generar herramientas para que sigan en su camino de la salud mental. Este episodio me gustaría dedicárselo a mis alumnos, que tengo alumnos en clases privadas. Ya saben que también si a ustedes les interesa pueden meterse a mis clases con muchísimo gusto, no específicamente para todos los alumnos que han tomado el curso de estoicismo conmigo. Ustedes saben quiénes son. Y la verdad me siento bastante feliz y contenta de poderles hacer este tipo de contenido porque ha sido conocimientos que yo he podido adquirir a lo largo de los años que a mí en la vida personal me han ayudado para poder lidiar con temas de la vida, cuestiones de dolores, sufrimientos, problemas, etcétera, etcétera. Ya Marco Aurelio y el estoicismo, y ya sé que hablo mucho de Marco Aurelio y ya sé que hablo mucho del estoicismo, pero ya Marco Aurelio en el estoicismo decía justamente que era muy importante aprender a gobernarnos a nosotros mismos. Y una de las maneras que yo he encontrado de poderme gobernar a mí misma y trabajar en mi propia persona ha sido a través de la escritura, de hablarme, de tener un diálogo interno. Gracias a ellos salieron estos 2 libros que ustedes han de conocer bien si están hace rato aquí en el canal, Porque la vida y no mejor la muerte y El jardín de los recuerdos, el cual pueden encontrar en Amazon, se los voy a dejar aquí abajo para que los compren, ayudarían mucho. Y yo creo que todo este proceso de diálogo interno nos ayuda por 5 temas en específicos que yo considero que son cruciales. El primer punto es el autoconocimiento, la tarea o de las tareas más importantes, cruciales, complejas que vamos a tener en la vida es ser nuestro propio objeto de estudio. Escribirnos a nosotros mismos nos ayuda a tener esta relación con uno y justamente llevar como que no conteo, pero como noción de qué nos gusta, de quiénes somos, incluso cómo hemos podido cambiar y transformarnos durante el tiempo. Por una segunda parte, el verbalizar o escribir aquellas cosas que pensamos, que sentimos, estas ideas, nos ayuda también este proceso de autoconocimiento, ¿vale? Porque nos ayuda a darle un orden, nos ayuda a darle una secuencia. E incluso a mí me pasaba mucho en un principio que a veces hasta me costaba escribirme cosas y ser honesta conmigo misma, ¿no? Porque podemos callarnos antes de decirle algo a alguien, pero para ti mismo tú ya lo pensaste. Y el escribirlo incluso a veces es decirnos ciertas verdades que pueden ser incluso duras y una vez que las leas dices, caray, yo pensé y me sentí de esa manera, ¿qué me pasa? Pero también nos ayuda a hacer un examen de dejar de mentirnos, de dejar de, ¿cómo se dice?, de ocultarnos estas cosas. Y digo ocultarnos entre comillas porque la verdad muchos de nosotros sí sabemos qué es lo que estamos haciendo, nada más que muchas veces nos hacemos patos. Pero bueno, la tercera es tomar conciencia de nosotros mismos, por eso venía en la parte pasada, ¿no? El ser honestos, el ser francos, el aprender a llevar una buena relación con nosotros implica también saber lo bueno y lo malo. Y no lo bueno como una cuestión de ser críticos pero autodestructivos con nosotros, sino poder ser críticos pero al mismo tiempo conscientes de nosotros mismos. Por eso viene la cuarta parte, que es crear una mejor relación con nosotros mismos a través de un diálogo constructivo. No todo lo que nos vamos a decir va a ser bueno. No todo lo que vamos a pensar va a ser, y digo bueno entre comillas, ¿no? Benéfico, ¿no? Pero hay que aprender a hablarnos, hay que aprender a tener compasión. He visto que mucha gente luego le cuesta echarse flores a sí mismas, ¿no? Y no es una cuestión de echarse flores como, es que soy increíble y soy maravilloso, ¿no? O soy el mejor. No es una cuestión de pedantería. Es incluso una cuestión de reconocernos las cosas que hemos hecho bien. Y he escuchado muchos de mis alumnos decir, bueno, pero es que era lo que tenía que hacer, mi trabajo sí lo hice bien, pero por eso me pagan, ¿no? Sí, saqué un 10, pero pues para eso estudio. Pero incluso el podernos reconocer esos pequeños logros, más allá de hacer un checklist de ya lo hice. Reconocer, decir, lo hice bien porque pudo haberlo no hecho. ¿Vale? Eso habla de tu carácter, eso habla de tu persona y mínimo no te vas a poder reprochar el hecho de que no has hecho cosas bien o mínimo lo que tenías que, pero es una cuestión de empezar por un reconocimiento interno, ese es el diálogo constructivo. Lo que me lleva a la quinta parte, que es ser jueces de nosotros mismos, ser autocríticos. Por ser autocríticos, decir, es que a ver, soy muy crítico conmigo, o sea, no me permito nada, nunca me digo, bien, es que eso también termina siendo un problema. Te recuerdo que el martes 22 de octubre comienza el curso de estoicismo, así que aquí abajo te dejo el link para que me mandes un correo y te puedas inscribir. Por ello, el escribirnos a nosotros mismos es una manera de poder aprender a lidiar con quiénes somos.
aceptar ciertas cosas y poder transformar cosas que también no nos gusten de nosotros, hábitos, costumbres, ¿no? Cosas que sí se pueden cambiar. Por ejemplo, que soy blanca, pues está cañón, ¿no? Pero cuestiones por el estilo. El otro día, de hecho, estaba viendo una serie documental en Netflix que se llama La mente en pocas palabras, ¿no? Y este fue el episodio primero de la segunda temporada, creo que es de la atención, ¿no? De poner atención. Y me gusta mucho esta frase que utilizaron y me gustaría decírselas y compartírselas a ustedes. Y la frase es: el mundo que nos rodea está moldeado por aquello a lo que le ponemos atención. El escribir nos permite poner atención a aquellas cosas importantes, relevantes para nosotros, para nuestro crecimiento. Muchas cosas a veces se nos olvidan, estos aprendizajes, estas cosas que hicimos bien o incluso también lo que hicimos mal, ¿no? Hay que aprender a tener memoria con estas cosas, y una manera de aprenderlo a plasmar y que se quede más en la cabeza es como escribiéndolo. Hay que aprender a poner atención a las cosas correctas, tanto aquellas cosas que me benefician como aquellas cosas que me pueden ser perjudiciales, en tanto que mis actos, en tanto que mis hábitos, en tanto que mis costumbres, ¿vale? Por eso es toda la parte de ser autocríticos y demás. Y esto me lleva a la segunda parte de este video. La primera es escribirnos a nosotros mismos. Ahora bien, ¿por qué? Ya en el estoicismo se hablaba de la anticipación. Y hay que entender que la anticipación consta de una serie de ejercicios que permiten adelantarnos a posibilidades indeseables de la vida. Y ojo, no es un adelantarme de voy a andar ansioso todo el día pensando en todos los escenarios catastróficos que pueden ocurrir, ¿vale? Porque no es un anticiparnos en tanto que controlar la situación, porque la verdad es que no vamos a controlar muchas de las situaciones que ocurran, ¿vale? Pero sí el cómo vas a reaccionar ante esas situaciones, porque justamente es prepararme en tanto que carácter para poder lidiar con ello. Obviamente, tal vez sea muy complicado lidiar, no sé, con la muerte de un ser querido de manera repentina. Es difícil prepararnos para eso, la muerte de un hijo, cuestiones por el estilo que son más fuertes. La cuestión es que debo dotarme a mí misma de herramientas que yo pueda utilizar o disponer en aquellos momentos donde las cosas se ponen difíciles, en momentos de desesperación, como diría Émile Cioran, ¿vale? Por ello, es importante recordarnos aquellas sabidurías, aprendizajes que hemos tenido durante el día, ya sea por parte de nuestras propias experiencias, de nuestros amigos, de nuestros maestros, de un video en YouTube, me gustaría pensar, porque para eso hago los videos y por eso estoy tan agradecida de hacer lo que hago y que ustedes me apoyen con estos proyectos, porque es algo que a mí en lo personal me ha llenado mucho y me ha ayudado en mi camino. Por lo tanto, y regresando a este tema, hay que tener como base siempre nuestra propia experiencia, ¿vale? Y tomarla como un ejercicio reflexivo. Siempre tenemos experiencias, ¿no? Pero cada cuánto nos detenemos a preguntarnos qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió, qué puedo hacer, cómo podría yo actuar mejor en la siguiente vez que me pueda pasar algo similar o algo parecido. Porque justamente a través de la experiencia nos permitimos a nosotros mismos poner en práctica aquellas cosas que aprendemos, porque no va a ser un ejercicio sencillo aprender de la noche a la mañana cómo comportarnos, pero si ya vi que en el escenario A me comporté de tal manera y no salió bien para mí y para los demás, o no me sentí bien, a gusto o orgullosa de cómo yo actué en esa situación, ¿cómo podría tratar de ser mejor para después? No tanto de, pues así soy y ya, no, también quién te gustaría ser, cómo te gustaría comportarte. Es por esto que Marco Aurelio se decía todas las mañanas, y cito: todas las mañanas recuerda, todos los días recuerda. Tú te puedes poner, antes de que te enojes recuerda, antes de que digas algo imprudente recuerda, antes de que estés triste recuerda X o Y cosa. Y no para evitar el sentimiento, la emoción o la situación. Recuerda que debes estar a la altura de la situación. ¿Cómo deberías o podrías comportarte? Por eso a veces es hacernos estos recordatorios, por así decirlo, con la cabeza fría, porque nos encanta dar consejos. Ahora, toma los consejos que tú mismo le das a otro. Esta es una frase de Tales de Mileto. Es complicadísimo, ¿vale? Pero ojo, apréndete a dar estos consejos cuando tienes la cabeza fría, cuando no estás en la situación, para posteriormente aprenderlas, aunque sea un poco, a ponerlas en práctica cuando toquen esos momentos de desesperación, esos momentos complejos, duros, ¿no? Donde a veces hasta la emoción toma más de nosotros de lo que debería. Pero hay que entender que todo esto no viene desde Marco Aurelio. De hecho, podríamos decir que también viene mucho de Aristóteles cuando habla del ethos.
El ethos lo entiende como esta formación de carácter puesta en práctica para la vida, ¿vale? Es decir, las virtudes, la prudencia, la disciplina, la responsabilidad, la puntualidad, la generosidad, la templanza, etcétera, etcétera. Estas virtudes idealmente nos permitirán abordar la vida de una manera un poquito más estoica. O sea, más beneficiosa para nosotros a largo plazo. Tal vez a corto plazo sea difícil y sea duro y sea complejo y nos podamos regañar. Es que no, yo sé que no tenía que actuar así, pero sí actué. ¿Por qué? Porque se hace casi hasta nuestra doble naturaleza actuar de una manera automática porque lo venimos practicando durante muchos años. Por eso es, aprende a detenerte. Anticípate antes de reaccionar como siempre reaccionas. Porque lo más importante es tratar de evitar un padecimiento completamente innecesario porque no te preparaste, porque no te anticipaste, porque no te hablaste, porque no tienes un diálogo interno, porque no tienes esta capacidad de siquiera practicar las virtudes en una daily basis, como le dicen, o sea, en el día a día, para poder hacerlo. De la noche a la mañana no vamos a ser virtuosos. ¿Se hace con qué? Con el tiempo. Porque la carencia de la virtud es mucho peor que el ejercicio o la práctica de las mismas. Es difícil, es complejo, pero no ser virtuosos va a traer mayores males, y no solamente a ti, sino a las demás personas. Hipócrates decía que debemos aprender a entrenarnos a nosotros mismos, ya que todos nosotros nacemos con un temperamento distinto, y él distingue estos temperamentos entre iracundo, flemático, sanguíneo y melancólico. Pero ahorita no me voy a detener en esto para este podcast, eso podría ser para un videito ahí en TikTok y demás. Pero justamente regreso a esta idea de la capacidad de poder ser nuestro propio objeto de estudio. Pero si no llevas un diario, si no llevas un seguimiento de tu persona, ¿cómo puedes estudiarte de siquiera una manera relativamente objetiva? No se va a poder. Por ejemplo, si eres una persona que tiende un poco más a la ira, te va a costar mucho más, por ejemplo, la templanza, la compasión, la empatía. Pero si ya sabes que así eres, que así tiendes a actuar o que así has actuado durante mucho tiempo, porque te tomaste tu tiempo y la tarea de llevar un diario y de conocerte, etcétera, etcétera, ¿vale? Deberás de aprender a desarrollar un nuevo hábito para poder contrarrestar o mínimo poder suplir o ir supliendo, ¿vale? La experiencia empírica que has tenido durante tanto tiempo de reaccionar a través de la ira. Por ejemplo, si tú siempre eres una persona que cuando está enojado, no sé, le grita a los demás, aunque los demás no tengan nada que ver con tu enojo, ¿qué tienes que hacer? Bueno, ¿cuál podría ser una reacción alejada a lo que ya conozco? Porque incluso estamos tan habituados y acostumbrados a hacerlo que lo hacemos de manera automática. Por eso dice, anticípate o mínimo detente a tiempo, tómate tus 5 minutos Milky Way, cuenta hasta 10, etcétera, etcétera. Estas cosas pueden ayudarte de una manera importantísima. Un ejemplo, estás en el tráfico y se te mete una persona. La reacción es pitar, mentar la madre, no, ¿qué te pasa? Hay gente que incluso se quiere bajar y se quiere caer a golpes, ¿no? Ahora, aquí podrías tratar de contrarrestarlo, por ejemplo, con la comprensión. Bueno, es que también decía una persona que cuando trae prisa de repente me meto, o de repente se me olvidó cuál era mi salida, o el Waze no me lo enseñó bien y me metí luego, y ay, sí, ya sé, perdón. Entonces, no es que no vas a sentir el enojo, es decir, bueno, estoy enojado, pero bueno, trato de estar enojado y ser comprensivo. Y esa es la tarea más complicada, porque aquel que es capaz de forjar su carácter se ha dado una herramienta sumamente valiosa para la vida, porque has aprendido a anticiparte al acontecimiento, a la reacción que ya sabes que por lo general tienes, y aprender también a actuar a la altura de la situación. ¿Quién quiero ser en estos momentos? Quiero ser una persona que cuando se enoja la paga con todo el mundo y le da el control de cómo me siento y mi reacción a alguien más que ni siquiera conozco, o quiero ser esa persona que es capaz de gobernarse a sí misma e incluso cuando está enojado poder ser comprensivo, poder ser empático, poder ser paciente, porque les digo, la persona que sufre más es la primera y no la segunda. Por eso hay que hacernos la pregunta de quién te gustaría ser en ese escenario, quién te gustaría ser o quién deberías ser. Por eso el diario no es solamente una cuestión de recuérdate todos los días, ¿vale? También es una cuestión de recuérdate las cosas a tiempo, porque recordar las cosas a tiempo implica no actuar de manera automática ante un estímulo externo o ante emociones pasajeras. Por ello la memoria es crucial, ya que cuando estamos en estos escenarios es recordarnos la mejor manera en la que podría actuar y no la manera en la que siempre actúo, que al final termina siendo perjudicial no solamente para mí, sino también para las demás personas. ¿Y esto cómo se recuerda? ¿Cómo nos anticipamos? Escribiéndote.
leyéndote. Por ello, educar a nuestro carácter tiene que ver con aprender a educarnos a nosotros mismos a través del diálogo. ¿Qué? El diálogo interno. Espero hasta aquí les haya gustado el episodio del día de hoy. Me ayudarán mucho si le dan un like y me siguen. Bye.